estás viendo en este momento de la vida, ¿no? De la situación mundial, social y de nosotros como raza humana, las mismas características que estaban viviendo la raza humana de los antediluvianos. ¿Tú crees, presientes, te ha llegado el mensaje que a manera de metáfora el próximo diluvio se acerca? Bueno, mira, Lili, en primer lugar, te voy a decir que no va a haber un diluvio más, porque Dios hizo un pacto con Noé y un pacto con la humanidad, y Dios por medio del arco iris, que ahora se muestra en muchas de las veces cuando llueve, esa es la señal. La Biblia dice que el arco iris es la señal que Dios dio de que jamás volvía a destruir la tierra en agua o con agua. Se cree por la palabra de Dios y se espera que la próxima vez que Dios destruya ahora esta dispensación, que es la dispensación de la gracia, ahora dice que ahora cuando venga la destrucción, cuando venga el juicio de Dios, ahora va a ser con fuego y azufre que Dios hará descender del cielo. Jamás, por más que hoy haya inundaciones, por más que haya torrenciales, por más que haya aguaceros, como les llamamos, jamás volverá a suceder lo que sucedió en sus tiempos, porque Dios lo profetizó, porque Dios lo decretó, y un decreto de Dios no se puede romper, ni él mismo lo puede romper. Ok, no es con agua, pero es con fuego. Entonces, ¿tú crees que estaríamos viviendo el equivalente a los últimos 300 años de Noé? Antes del diluvio. No llegamos todavía a ese nivel, pero sí estamos cerca. Sin embargo, Jesús habló y dijo, como en los días de Noé, estará la gente cuando sea mi venida. Él dice, pone como un ejemplo a los del tiempo de Noé que no entendieron, o sea, ellos no entendieron hasta que llegó el diluvio. Así hay mucha gente en estos tiempos y más va a seguir habiendo. La Biblia dice que entre más pasa el tiempo, más la maldad va a ir aumentando. O sea, es una mentira que ahora lo que los gobiernos dicen, que esto va a mejorar, lo que la gente cree, que un presidente, que vienen tiempos mejores, incluso hasta muchos predicadores dicen, vienen tiempos mejores, Dios va a bendecir grandemente, pero la verdad es otra. Jesucristo dijo que entre más tiempo pase. Pasamos a la razón número 4. Ok. La razón número 4 dice, Dios le dio aviso al patriarca Noé de la destrucción de los de su generación. Digamos que yo lo llamo como una cita con Dios, ¿verdad? Una cita con Dios que Noé tuvo. Como ya lo había dicho anteriormente, creo que me adelanté. Lo había dicho, ¿verdad? Dios lo único que hizo fue comunicarle a Noé sus planes. Noé era justo, caminaba de una manera justa delante de Dios, a diferencia de su generación, ¿verdad? De los antediluvianos. Entonces, Dios por esa actitud de Noé, por ese caminar, por esa obediencia o reverencia, pues decide hacerlo partícipe y contarle sus planes. Es la razón que llamaríamos descendió y les predicó. No. Esa es cuando, ok, esto no termina ahí. Ok, después, vamos a decir como 2340 y tantos años después, cuando Cristo viene a la tierra. Ahora Cristo viene a la tierra, sabemos que nació de una mujer llamada María, ¿verdad? Eso la escritura lo dice. Y después Jesucristo, a la edad de 12 años, desde que nace hasta la edad de 12 años no vuelve a aparecer. En la Biblia no menciona, nace, es un bebé, es un niño, y después hasta los 12 años vuelve a aparecer otra vez.
Y luego de los 12 años vuelve a aparecer otra vez hasta los 30 años. Alrededor de los 32, 33 años que él comienza su ministerio. Entonces, pero llega el momento en que ya cumple él con su misión aquí en la tierra, ya prepara a los apóstoles y los deja en su lugar para que ellos sigan adelante con la obra del ministerio. Pero cuando él muere, cuando ya cumple su misión, cuando ya le toca el tiempo de partir, cuando él muere y que ya va a ascender al cielo, antes de ascender al cielo, la Biblia dice que estuvo 3 días en la tumba. Pero en esos 3 días no es que él se quedó en la tumba, sino que él ascendió, o sea, bajó a las profundidades de la tierra, en donde dice la palabra, no sé exactamente cuál escritura es, creo que es, si no recuerdo si es Juan o es Gálatas, pero dice que Jesucristo descendió en espíritu. En espíritu descendió y en el espíritu fue a predicarles a esos espíritus, a los antidiluvianos, a los que en el tiempo de Noé, como dice, ¿verdad?, que se portaron mal. Entonces él va y les predica, pero en espíritu. Entonces, una razón más de entender que por qué iba a predicarles Jesucristo si supuestamente los predicadores dicen que no, ella les había predicado. Entonces, ¿quiere decir que al ser humano se le dan 2 oportunidades? No. Entonces, Jesucristo fue a predicarles en espíritu porque nadie más les había predicado. ¿Por qué? Porque ahora que cuando Cristo murió y descendió con ellos, entonces ya había pasado la historia de los profetas y ya entonces ya también existía en la tierra el evangelio de Cristo. Entonces la Biblia dice que nadie se va a presentar delante de Dios con excusas. Entonces, todas las generaciones, todas las dispensaciones conocen a Dios o conocerán a Dios, se presentarán delante de Dios o nos presentaremos delante de Dios y nadie vamos a poder llegar con una excusa diciendo, es que a mí no me predicaron, es que yo no supe, ¿cómo iba a creer en ti si a mí nunca nadie me dijo nada, a mí nunca nadie me enseñó, a mí nunca nadie me habló de eso? No, dice la Biblia que nadie, ningún ser humano que existió en la tierra y que ha de existir, nadie vamos a poder llegar delante de Dios con una excusa, con esa excusa barata de decir, no, es que yo no sabía, no, es que no. Dice que Él no va a venir hasta que no haya sido predicado el evangelio a toda criatura, en todos los rincones de la tierra. Entonces, a ellos no se las había predicado. Cristo fue a predicarles para hacerlos partícipes, para darles la oportunidad, para que cuando llegue el tiempo, ni ellos ni nadie pueda presentarse delante de Dios con una excusa. Porque la excusa de ellos podría ser, nosotros ni siquiera sabíamos de los 10 mandamientos, mucho menos del evangelio de Jesucristo. ¿Cómo íbamos a saber? Entonces Cristo fue a predicarles en espíritu, no sé cómo lo haría. La Biblia no especifica mucho de eso, ni yo creo que ni nadie lo vamos a poder entender hasta que estemos ya con el Señor Jesucristo, entonces vamos a poder entender cómo es que fue eso. Tampoco dice cuál fue el resultado, pero sin embargo, por la misma palabra, uno de los hombres de Dios también, que fue el rey Salomón, escribió en su palabra que cuando el hombre muere, dice que vuelve al polvo de la tierra de donde fue tomado, pero el espíritu vuelve a Dios porque Dios fue quien se lo dio, que es el soplo de vida. Entonces nosotros tenemos un soplo de vida que es nuestro espíritu que Dios nos dio. Cuando muramos, ese no tiene ningún problema para volver con Dios como el alma. El alma la pelea el diablo, el espíritu no. El espíritu no tiene ningún problema para regresar con Dios. Entonces los antediluvianos eran hombres, seres humanos diferentes a nosotros, pero que también tenían el soplo de Dios. Entonces ese espíritu, cuando ellos fueron destruidos, el espíritu le pertenece a Dios. ¿Verdad? Oye, Gus, perdón que te interrumpa. A mí me nació ahorita la duda. ¿Cuál sería la diferencia entre el alma y el espíritu? El espíritu es el aliento, el soplo de vida, con lo que nos hace respirar, lo que nos hace mover. Y el alma son las emociones, los sentimientos, todo lo que son emociones, todo lo que son sentimientos. Ok, muchas gracias. Y
cuando la palabra o la semilla está correctamente sembrada, es el espíritu quien va directamente a Dios. ¿Y qué decías que es lo que pelea el diablo? El alma, Ujú. el alma. Wow, pero Pero es dicho que de pues paso, ese ya sería otro tema, porque si sí, no, pues, ahorita nos vamos a desviar, Sí, sí, ¿no? es sí, otro. sí. Pero wow, está como súper interesante. O sea, lo vamos a tener que preparar aunque nos salgamos de nuestra cronología, Gus, ¿no? Creo que por ahí está entre los primeros también. Ah, ok. Ah, ok, excelente. Es Entonces, nada más un recordatorio, son 40 mensajes, 40 temas que los vamos a hacer poco a poco. Ahorita ya vamos con el cuarto, el quinto, ¿verdad? Es con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y vamos a ir de uno por uno hasta que lleguemos a los 40 y a los que Dios quiera, a los que Dios disponga, ¿verdad? Como ahorita. Pero, ujú. pero sí, otro tema diferente. Es otro tema diferente. Entonces, la quinta razón que tú encontraste o que te llegó por mensaje divino es que vivían sin los 10 mandamientos. Así la titulaste y haces una cita de Éxodo 20:1-17. ¿Quieres que la lea? La cita de Éxodo 20, ahí habla de exactamente de los mandamientos, de no robarás, de no matarás, de no desearás la mujer de tu prójimo, de no adulterarás, todo eso prácticamente. Entonces sí, o sea, ellos vivían sin los 10 mandamientos. Entonces Ok. no pudieron ser culpados Por de eso pecado. no. Ajá. No pudieron ser culpados de pecado. Mira, la diferencia la hace el pecado, Lili. Me voy a venir al tiempo actual. No, Ahora el la pecado, diferencia le haría sobre que no había sobre qué juzgar. O sea, que no exacto, había sobre qué juzgar. O sea, por eso el tema de hoy se llama sin mandamientos no hay juicio, exacto, no había de qué ¿no? juzgar. Por ejemplo, ellos, como te digo, aunque hacían maldades, aunque cometían pecados, o sea, el pecado existía en el mundo, el pecado estaba, pero no era, vamos a decir, conocido. No era conocido porque no había los mandamientos que dijeran, oh, estás fornicando, estás adulterando, estás robando, no mientas, o sea, eh, no había todo eso. Entonces ellos hacían todo eso, vivían todo eso, practicaban todo eso, pero ni ellos entendían porque no había una ley que les dijera, estás fornicando, estás Ujú. adulterando, estás robando. No, no la había. Hasta que Dios levantó a Moisés y por medio de Moisés se la trajo al pueblo de Israel. Ok. Entonces, ellos murieron desafortunadamente sin ser culpados de ningún pecado, pero murieron destruidos por la mano de quien los creó. Wow. Pero obviamente lo que Dios quería era terminar con esa generación para comenzar una nueva. Entonces, la Biblia tiene muchas dispensaciones que son periodos, que son tiempos, y en cada uno de ellos hay una destrucción. Ok. Está también la historia de Sodoma y Gomorra. También Sí. Dios tuvo que destruir esas ciudades y después comenzó con una nueva generación. Ahora, después el pueblo de Israel ya en la ley, en la dispensación de la ley, también estuvo cautiva 400 años bajo la mano y el poderío de Faraón, como un castigo de Dios también, ¿verdad? Pero sin embargo, una vez que terminó también ese periodo o ese tiempo, Dios eh, preparó y levantó y les envió a Moisés para que los liberara. Ay, lo volvimos a perder un poco. Está otra vez. Ahí está. Gus. Ujú. Sí. Entonces, pero yo quiero que quede bien claro, ¿verdad? Que no es cosa mía, es cosa pues que la misma palabra nos da respuesta. Ellos murieron sin ley, como dice Pablo, ¿verdad? Sin ley murieron, sin ley perecieron, pero también sin ley serán juzgados.
Entonces, ahora nosotros en estos tiempos es diferente, porque la gente que vive sin los mandamientos, o sea, me refiero, no que no sepa que existen, sino sin practicarlos en su vida, sin obedecerlos, esa gente no tiene oportunidad o no tiene derecho de entrar al reino de los cielos, de tener la vida eterna. Eso es lo que hace la diferencia entre ellos y nosotros. Entonces, el pecado es el que separa al hombre de Dios. Por eso, ahora nosotros no es como ellos. Para nosotros sí puede haber un juicio, porque ya tenemos los 10 mandamientos, porque ya conocemos esa ley, porque ya sabemos que no se debe robar, que no se debe matar, que no se debe fornicar, que no se debe adulterar. Entonces, para nosotros, si no cumplimos con eso, o sea, obviamente para poder cumplirlo hay que entregarle la vida a Cristo, hay que entregar el corazón a Cristo para poder cumplir con esas leyes espirituales divinas y entonces poder tener el derecho de entrar a los cielos. Desafortunadamente con ellos no fue así. Ellos no, al igual que nosotros, no tenían una Biblia en sus manos que los guiara, que los instruyera, que los capacitara. Ellos nada más conocían lo que era de sus antepasados, lo que era de sus generaciones pasadas, lo que sus padres hacían. Y si sus padres no buscaban a Dios, si sus padres no vivían para Dios, eso es lo que ellos aprendían de ellos, es lo que les inculcaban y eso hacían. Ahora, la diferencia está en Noé, porque Enoc, que era su abuelo, él sí buscaba a Dios, él sí caminó con Dios, hasta Dios se lo llevó y le dejó una bendición muy grande. Por eso yo creo que todos los que hoy decidamos o los que han decidido o hemos decidido entregarnos completamente a Cristo, nuestras generaciones que vengan después también van a alcanzar esa bendición. Enoc, la bendición tan grande que Dios le dio, no solamente se lo llevó vivo, sino que le dio a un hijo que vivió 969 años. Y luego ese hijo creó a otro hijo que también vivió una gran cantidad de años, y luego ese hijo llamado Lamec creó a Noé o engendró a Noé, quien fue el que construyó el arca y quien fue el que siguió la descendencia después ya de que fue destruida esa generación. Entonces, te das cuenta de un solo hombre que amaba a Dios, de un solo hombre que se entregó a Dios, que caminó con Dios. De ahí vino una generación, vamos a decir, santa, una generación consagrada que conocía a Dios, que buscaba a Dios por causa de su abuelo, por causa de su padre y el hijo también. Gus, tus comentarios finales. Más que tus comentarios o tu reflexión final, me gustaría que nos mandaras un mensaje. Creo que hoy se han dicho cosas muy importantes. Híjole, has dicho cosas muy significativas y que quienes te escuchamos, te vimos y te hemos gozado el día de hoy a través de este programa, y quien seguramente lo va a hacer en las grabaciones y cuando vamos a hacer mayor difusión a través de todos los mensajes, porque tú nos has aclarado que eres un mensajero. Cuando estén todos tus mensajes en tu canal de YouTube, de hecho está la mayoría, nos falta el de la semana anterior y el de hoy. Y cuando todo esto se vaya convirtiendo en pequeños capítulos en podcasts que se van a poder escuchar en tu página, en tus redes sociales, estoy segura que quien se dé la oportunidad de escucharte o de escucharlo nuevamente, pues va a entrar en este proceso de introspección que en este momento Javier Gustavo nos está dejando, el ruiseñor del Evangelio,